Buenas noches, bienvenidos al episodio número 417 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy estaremos hablando sobre el ritmo Mozambique, su historia y evolución con Omar Merencio Izquierdo, conocido como Pellito el Afrocán, nieto de Pello el Afrocán. El ritmo Mozambique es un ritmo que se creó para eso del año 1962 por el maestro Pedro Izquierdo Padrón, a quien conocían como Pello el Afrocán, quien se Y dio a se la dio. tarea de crear un género musical bailable con influencias de la rumba, la conga, el iyesa y de ciertas sonoridades afrocubanas, rindiéndole un tributo a todos sus ancestros africanos. ¿Cómo te encuentras, Pellito? Saludos. Buenas tardes a todos los televidentes, los teleoyentes y los seguidores del programa que usted realiza allá en Puerto Rico. Buenas tardes. Gracias, gracias. Como, Gracias por como la habíamos invitación y hablado, por la ¿verdad? oportunidad. Te traemos aquí para que nos presentes y nos hables sobre este ritmo que aunque lleva mucho tiempo, ¿verdad? Sonando por ahí, pero mucha gente yo sé que lo desconoce. Pero nada, te dejo a ti. Voy a salir un momentito fuera de cámara para compartir el programa en los otros canales donde lo presentamos y de unos minutos me vas a volver a ver. Ah, muy bien, muy bien. Aquí sigo, entonces, sigo aquí en línea. Sí, sí, sigue en línea y empiézanos a hablar sobre el ritmo Mozambique. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los seguidores del programa. Mi nombre es Omar Merencio Izquierdo, conocido como Pellito el Afrocán. Soy nieto del legendario artista percusionista Pedro Izquierdo Padrón, Pello el Afrocán, creador de Ritmo Mozambique. Entonces, en esta tarde queremos hablarle un poco de la historia del ritmo Mozambique en la época, o sea, en el año que surge, los aportes, o sea, todas las cosas que dieron lugar a la creación de Mozambique y lo que lo mantuvo en el gusto popular y entre la preferencia de los seguidores, sobre todo allá en Puerto Rico, que tuvo también una fuerte presencia haciendo, o sea, donde muchos artistas reconocidos, como es el caso de el Gran Combo Puerto Rico, del maestro Roberto Robena y su Apolo Son, de Bobby Valentín, de Batacumbeles y de otros tantos grandes artistas puertorriqueños, hicieron referencia y presencia de este ritmo allá en Puerto Rico. Y en Nueva York también grandes como el maestro de Ipan Palmieri y la perfecta desde los años 60, también hizo versiones con el Mozambique, la orquesta del maestro Johnny Dandy Rodríguez, que fue la orquesta la típica 73, que también estuvo presente con temas antológicos en Mozambique. O sea, en Mozambique hizo una tremenda estancia y presencia en el ambiente musical y en el ambiente, digamos, artístico de lo que fue o lo que es Puerto Rico y Nueva York. Para mí es un grato honor tener la oportunidad de compartir con ustedes, estar aquí invitado en este programa tan importante que transmite el Instituto de Cultura de Puerto Rico, para darle a conocer a ustedes, para que tanto los jóvenes como los seguidores de la música latina, de la música cubana en general, conozcan un poco más de la esencia de este ritmo, cómo se crea, en qué momento se creó, cuál fue los motivos de la creación, qué elementos dejó, qué aporte dejó a la cultura en general. Muy bien, muy bien. Mira, yo tengo que mencionar, tú me habías enviado una información que entiendo que es bien valiosa, ¿verdad? Donde me habla sobre la historia del Mozambique como un ritmo y ahorita leí una parte, la introducción a lo que me habías enviado, pero me gustaría, ¿verdad? Yo mencioné la rumba, la conga, la iyesa. ¿Tú nos podrías ir explicando cada uno de de estas influencias? Sí, el problema es que, bueno, en Mozambique surge en un momento donde
bueno, desde el punto de vista de la percusión, mi abuelo nace en un barrio como quizá vamos a compararlo con La Perla, allá en Puerto Rico, o sea, un barrio marginal o de quizás de poco nivel económico, donde en ese barrio, ese barrio se llama Jesús María, en La Habana, Cuba. En este barrio nacieron muchos íconos de la rumba, o sea, muchos percusionistas. Te puedo mencionar el caso del maestro Mongo Santamaría. Si no sé si Ujú, deben conocerlo, porque Mongo radicó por 60 años o más en los Estados Unidos y hizo cosas también allá en Puerto Rico. También el maestro Julito Collazo, también él es de Jesús María, y veo muchos rumberos que dio este barrio. Este es un barrio de rumba, un barrio de la percusión, donde, bueno, los reyes de la percusión prácticamente en Cuba provenían de este barrio. Algunos emigraron en Estados Unidos, otros se quedaron en Cuba. Sucede que mi abuelo, su fuente de motivación desde muy pequeño fue la rumba, porque en los solares se escuchaba este tipo de género, y por otro lado, la conga. O sea, vamos a empezar diciendo que la conga como tal, que hoy en día se le llama al instrumento, es un género. La conga es un género que lo vamos a apreciar en lo que son los carnavales, que es la fiesta popular cubana, o sea, los carnavales habaneros en este caso. Entonces, la conga es el ritmo que toca el piquete, o sea, el grupo musical percutivo que acompaña a las comparsas de paseo en los carnavales. Entonces, la mayoría de los percusionistas o los que estaban vinculados a este mundo de la percusión tenían esas dos influencias, o sea, tocaban en comparsa en temporada de carnaval o de fiesta y también como manera de descargar o manera de pasar un rato, rumbeaban, como le llamaban en lo que eran los solares, los barrios, en casa de fulano, en casa de mengano, ¿me entiendes? sí, Y mi abuelo no tuvo excepto eso, o sea, también él, desde niño eso fue su ambiente musical y eso fue lo que se nutrió de él. Por otro lado, mi abuelo también eh, se inició y practicó una religión que proviene de África, que hizo estancia en Cuba y se desarrolló en Cuba, que fue el abacuá. El abacuá también tiene un ritmo, o sea, tiene una modalidad en el tema percutivo que con sus influencias basadas en cosas del África, pero también de Cuba, por lo que mi abuelo se inspira en cosas del agua desde el punto de vista musical y en cosas de la música esta popular o de barrio, que era lo que es la conga de carnaval y la rumba. El IESA es una variante que aparece dentro del marco de la música yoruba, en el caso del tambor batá. ¿Me entiendes? El tambor batá conocemos que son los instrumentos de bimembrana, o sea, de dos membranas que se tocan en las piernas. Son tres batás, el itote, el elocóncolo y el iyá, que es el tambor grande. Y hay una variante dentro de los toques de lo que es el tambor batá que se llama IESA, que se utilizan algunas orichas o algunas deidades, ¿no? En forma de homenaje a estos santos. Entonces, de ahí pasa en Mozambique. En Mozambique mi abuelo agarró elementos, influencia de toda esta riqueza percutiva y se motivó para crear su estilo, su género, su ritmo. Me explico. Lo que pasa es que Mozambique fue más que, desde el punto de vista musical o sonoro, fue sí, más allá que eso. ¿Por qué motivo? Porque él aparece en escena con un formato orquestal, musical o percutivo totalmente diferente y extraño para la época. Porque, bueno, si vamos en un formato de conga, de comparsa carnaval, solamente hay 5 congueros, ¿me entiendes? Que están sí, distribuidos entre el salidor, el sologope, el rebajador, el 3-2 y el quinto. ¿Ya? Más los bombos, las campanas y eso. Si vamos a la rumba, en la rumba solamente hay 3 congueros que se distribuyen entre el quinto, el tumbador y el 3-2. Y en el abaguá son 4 que tocan los instrumentos del abaguá, que son el vía pado, apa, cuchillerema o conchemi. Y así te puedo descifrar una serie de números de ejecutantes que trabajan en otros ritmos musicales o en otras variantes, sean desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista popular. En el caso de Mozambique, aparece con un formato de 10 congueros.
Estamos hablando que habían 4 personas que tocaban lo que le llamaban él le llamaba las jimaguas, que eran que tocaban con 2 congas, y habían 6 más que tocaban con una tumbadora cada uno. Cada ejecutante tenía un movimiento percutivo diferente, pero basado en el toque básico que era que se le llamaba o se llama Mozambique, los demás eran como decir golpe de apoyo. Pero aparte de eso también incluía 2 personas tocando el un bombo no de batería, sino un bombo, como decir, de estilo comparsa o bombo de esto de banda. Estaban las campanas y también estaban los sartenes. O sea, eran 4 campaneros, dos bombos y un juego de sartenes. Era una sinfonía percutiva, que como decía él, metía miedo, porque cuando eso sonaba en vivo, y estamos hablando de una época en que no había tanto o sea, desarrollo desde el punto de vista del audio, o sea, hoy en día haces un concierto y hay 10, 15, 20 kilos de audio para que se escuche bien los músicos y hay referencias estamos hablando de una época donde habían micrófonos aéreos que agarraban toda sonoridad tanto en estudios de televisión, grabación, como también en la calle. Y también un solo micrófono para los cantantes. Entonces, tenía 3 cantantes. Él incluye por primera vez en la música popular una cuerda de trombones. O sea, anteriormente a Pello, el trombón era un instrumento no muy utilizado en cuestiones de formato de música bailable. Esa, anteriormente en Mozambique sabemos los formatos que existían en la música. De la época de la típica, que eran las orquestas charanga, ¿me entiendes? Que realmente en ese tipo de formato la percusión fuerte era el timbal y el güiro. Ya después se le agrega la tumbadora a una y ya se le llama eso sonora y se le incluyen 2 trompetas. ¿Me explico? Hasta que aparecen después en los años 40, 50, aparecen los conjuntos con 4 trompetas, se le incluyen 3, que es el caso de la orquesta de Hacienda Rodríguez, del conjunto Chapotín y de unas cuantas orquestas íconos de la música mundial que sabemos. Y estaban las jazzbanes que eran las orquestas de mucho personal, pero realmente siempre en esa época eran instrumentos de más presencia en la orquesta, en lo que es viento, era el saxofón, que usaba siempre las jazzbanes, 5 saxofones, 4 trompetas y un solo trombón. ¿Me explico? Entonces Pello hace presencia a esta cuerda de trombones porque a él le gustaba ese sonido pastoso. Y también pone para la melodía de la orquesta el tema de poner 4 trompetas, o sea que eran 4 trompetas, 3 trombones. A veces también reforzaban en algunos eventos con otro trombón más, eran un cuarto. En fin, fue una idea muy creativa, muy bien pensada, que se me dio 2 años y medio para esto. O sea, Mozambique se da a conocer el año 62, pero él venía del año 58 pensando ya en esto, ya, o sea, tenía sus ideas, porque para tú armar un proyecto, primeramente, o sea, en este caso no es un proyecto de un grupo, sino es un ritmo que nadie conocía, que en esta época, por ejemplo, tú le presentas a un músico X una idea tuya, tú la grababas en la computadora, hace los años 80 se grababa un cassette de cinta, pero en aquella época no había tanto desarrollo, por lo que tu idea era tuya, y tú lo que reunías, hacías un casting con una serie de percusionistas que tú considerabas que podían ser buenos y que podían entender tu idea, y era transmitirle esto, y después lo que tú tienes en tu mente es elaborarlo y llevarlo a un hecho en el momento del ensayo. Luego de eso, hacer orquestaciones, porque estamos hablando de una orquesta que no tenía armonía ninguna. O sea, no había piano, ni bajo, ni tres, nada de eso. Era percusión y metales. Y sin embargo, o escuchas las grabaciones viejas y te vas a dar cuenta que aquello era increíble. Porque una de las cosas, otra cosa es que el tambor, que bueno, la tumbadora que le llaman conga, en ese tiempo era un instrumento prácticamente discriminado musicalmente. ¿Por qué motivo? Porque tú veías a todos los tumbadores siempre en un formato de una orquesta al fondo de la orquesta. Nunca tenían presencia adelante. O sea, como decir, donde están los pianistas, donde están las cuerdas. ¿Me explico? Y prácticamente no era un instrumento que, o sea, bien hasta pagado. O sea, el que las congas siempre cobraba hasta menos que los demás. Y mi abuelo quiso darle
personalidad, presencia, prestigio a ese instrumento. Y lo logró porque puso por primera vez que se ve en una orquesta un conguero tocando cinco tambores, o sea, cinco tumbadoras de solista delante, por delante de los cantantes. O sea, que antes de ver los cantantes había que verlo a él. Y la intención de verlo a él no solamente era eso, sino también el aquel de que la tumbadora tuviera un papel protagónico en una orquesta. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Que junto con el Mozambique, o sea, junto con el ritmo, él crea un baile, porque sabemos históricamente que todos los géneros musicales, allá en Puerto Rico, la plena, la bomba, en Cuba, chachachá, el mambo, el bolero, el son, el danzón, todos géneros tienen un baile que corresponde a ritmo o a género musical que así lo pueden identificar los bailadores, los seguidores de esta música. Y Pello, por primera vez en una orquesta, incluye un cuerpo de baile. Un cuerpo de baile con, donde él era que danzaba, o sea, bailaba con cuatro o cinco bailarinas, demostrando los movimientos básicos de Mozambique. Ya después al tiempo los coreógrafos de la televisión, de teatro, de cabaret, le fueron dando formas más estilísticas al ritmo desde el punto de vista danzario. Pero los movimientos básicos, él los crea y al mismo tiempo lo transmite al pueblo a través de su cuerpo baile. ¿Qué te parece? Wow, bien interesante, ¿verdad? Y has mencionado muchos datos que yo desconocía. Sí. Este, y súper interesante. Mira, una pregunta que alguien me dice, ¿y por qué Mozambique? Ah, muy bien. Una pregunta muy interesante. ¿De dónde, cómo surge ese nombre y O por qué? sea, sabemos que el Caribe fue donde más presencia, o sea, el Caribe, estamos hablando de Puerto Rico, de Cuba, República Dominicana, Haití y demás. Fue donde más presencia hubo de lo que es esto que, o sea, cuando traen los africanos de España, de África, los españoles para acá, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Cuba, eh, que Cuba anteriormente lo que tenía era indígena, estos africanos traen consigo su esclavitud, traen sus costumbres, tanto desde el punto de vista de las comidas, de la religión y de su música. ¿Me explico? Entonces, mi abuelo era bisnieto, ¿me entiendes? De descendiente de africanos. O sea que en su casa, sus costumbres y mucha gente del barrio eran cosas de África, cosas que venían de los negros de antes. ¿Me explico? Y entonces él quiso hacerle un tributo o un homenaje a sus raíces afrocubanas. Porque acuérdate que todo esto es una diáspora. O sea, llegan los Sí. negros esclavos, se riegan, se riegan varias comunidades, porque tanto en Puerto Rico como en Dominicana como en Cuba, no eran solamente de una región de África. Venía gente de Nigeria, gente de Congo, gente ponle, no sé, de infinidad regiones o estados o ciudades africanas donde cada cual tenía su religión, su costumbre, sus cosas. Y todo eso se manejó. Y entonces de ahí viene el nombre Mozambique. Me explico, él buscó, como dice él, decía él, en el mapa, un nombre que tuviera que ver con el tema de la región africana, y al mismo tiempo, como su ritmo, ¿qué cosa es el tambor? La tumbadora como tal se crea en Cuba, pero se crea en base a instrumentos ya hermanófonos que venían de África. Ellos tenían sus tambores, o tienen sus tambores, que no es igual que de Cuba o de Puerto Rico, porque el de Puerto Rico, ustedes, por ejemplo, ustedes son los creadores del tambor que le llaman barril. ¿Me explico? Eso es una creación de Puerto Rico. En Cuba surge la tumbadora, que le llaman hoy conga. Y entonces, que inicialmente era un instrumento semejante a los africanos porque no tenía llave, no tenía duela, que era para la afinación. ¿Me entiendes? O sea, anteriormente en Mozambique se afinaban con candela, golpe, que actualmente los tambores batá, que son de tira, o sea, tensado, se afinan con una maceta o una mandarria de madera. ¿Me entiendes? Pero ya con la afinación de los instrumentos actuales, ya o sea, mejora un poco más, o mejora como tal la afinación de instrumentos. ¿Me explico? Entonces, ahí viene la esencia de por qué se llama Mozambique.
Wow, súper, súper interesante. Entiendo que estás radicado actualmente en México. Sí, sí, aquí llevo ya, bueno, yo llegué aquí a México la primera vez en el año 98. Después, bueno, venía con cuestiones estas de la música, mis espectáculos, clases y demás. Y hace como unos 10 años, 12 años, es que estoy más permanente aquí. O sea, viajo a Cuba, hago allá entrevistas, televisión, algunas grabaciones. Y desde aquí me muevo, desde aquí de México me muevo a otros países porque también, como te comentaba, ¿no? En una parte privada, Sí, tengo un proyecto basado en esto de Mozambique, pero también arrastrando con la parte de la cultura cubana o afrocubana, que se llama, o le llamamos Mozambique Speren. Esta fue una idea que surge de un amigo mío en Nueva York. La palabra esperen se está utilizando mucho para darle como una excelencia a X producto, ¿no? O sí, sea, una cosa que tiene años, que tiene experiencia, que tiene un contenido muy firme en el mercado. Y entonces, como en Mozambique dio lugar a que la percusión tuviera un plano de prestigio y demás, y con él atrae todo esto, como te decía, la rumba y la conga y demás, le pusimos Mozambique Esperen, que incluye conciertos en vivo, clases magistrales y conferencias sobre la evolución del tambor, más todos los géneros y todos los íconos que aportaron a Pello. Porque bueno, ante Mozambique en los años 50 sabemos digamos, en el caso de Nueva York y California llegaron grandes congueros. Ahorita mencioné el caso de Mundo Santa María, está el caso de Patato Guardé, Armando Peraza, Candido Camero, que o sea, son músicos que tuvieron su aporte a la percusión desde antes de Pello. Ya en la época de Pello ya aparece otro personaje que se llama Tatawine, que también dio su aporte al tambor, ¿entiendes? Con su estilo, su técnica, sus uñas, que decía mucha fanfarria, como le llamamos, fantasía con el tema de las uñas. Y ya después, todos que llegaron, como el caso de Miguel Angá, el caso de Changuito, y unos cuantos grandes de tambor que han aportado o sea, aportaron, de alguna forma, inspiraron a a la evolución del tambor. wow, Y allá en Puerto Rico, bueno, hay mucho. Está el maestro de Juan Hidalgo, estaba el difunto maestro Cachete Maldonado, Tito de Gracia, muchos, hay muchos grandes allá. ¿Sí? wow, wow, interesante. Como te digo, yo no soy muy conocedor sobre estos ritmos, ¿verdad? Y sé que aquí en Puerto Rico mucha gente pues también como que se ha perdido y yo creo que esto ha sido bien positivo en ese sentido que estamos adquiriendo un conocimiento que muchas personas no lo tienen. Este, pero ahorita vamos a seguir hablando de ritmo. Me gustaría que hablaras de tus proyectos y de lo que estás haciendo actualmente y si tienes algún, no sé, concierto, alguna actividad y dónde. Sí, mira, a ver, yo en este momento como tal tengo una orquesta, pero no es una orquesta, como decir, estable, porque yo solamente llamo a los músicos cuando tenemos el evento. Ya normalmente yo trabajo solo, o sea, como solista, porque yo, aparte o sea, yo estudié música. Mi abuelo insistió en mí en algo. Él Sí, proviene de una etapa donde los músicos eran, como le llamaban, empíricos. Eran músicos de la calle, no tenían una formación académica. Y entonces ya veía en los años 80 y demás que la música fue cambiando. O sea, ya aparecían músicos que eran, bueno, te puedo mencionar el caso de maestro José Luis Cortés, que hizo Negé la banda, sí, que le llamábamos el Tosco. El Tosco provenía de la orquesta de los Bambán y de la orquesta Iraquere. Ya el Tosco dirigía una orquesta y había estudiado música y se hizo grande por sus orquestaciones, sus composiciones, su manera de dirigir, la flauta. Y así hay muchos casos, el caso de Orlando Valle Maraca y otros tantos. Habían otros que no eran de escuela, que eran cantantes, como el caso de Isa Delgado, como Paulito Fejé, como otros. En fin, mi abuelo, que a muchos de estos músicos
cuando ellos empezaron, ya Pello era Pello ya, y mi abuelo los ayudó y aportó mucho en su carrera, de su inicio. Y él me decía, mi nieto, tú, porque mi abuelo no tuvo hijo varón, nada más que tuvo dos hijas hembras. Yo soy el hijo de la hija mayor de Pello. Y entonces, como yo me incliné o me motivó a estudiar su música, escucharla y me gustaba y demás, pues él me decía, hay que estudiar música porque los tiempos cambian y ya dirigir una orquesta, ya llevar la rienda del Mozambique ya no es empíricamente, ya se requiere de estudio, preparación, formación. Y entonces yo estudié música en el Conservatorio de Amador Roldán, en La Habana, Cuba. Sabemos que en un conservatorio, más bien, la formación del músico es clásica. O sea, yo estudié lo que son instrumentos estos de tímpano, xilófono y vibráfono, más lo que se da en todas las escuelas, como solfeo, piano complementario, historia de la música, armonía, todas esas cosas. Y eso me sirvió para hoy poder este, hacer lo que hago. ¿Me entiendes? Bueno, Mira, mira, aparte aquí, de la escuela que tuve con él, porque claro, la escuela académica es muy importante, pero la escuela de la calle también es importante. ¿Me entiendes? sí, sí, definitivamente. Mira, aquí del público también tengo otra pregunta. Belfort Antonio Matías Maldonado me pide que te pregunte sobre el disco de Eddie Palmieri del año 66 titulado Mambo con Conga es Mozambique. Ahí está, claro. Importante esta pregunta. Qué bueno. Mira, a ver, yo de niño tuve mucha información acerca del tema en Cuba, ¿no? Mi abuelo también tenía cierta información de lo que estaban haciendo con su música o lo que inspiró a esos músicos en Nueva York, en este caso, a hacer Mozambique. Pero ¿qué pasa? Que ya después con el tiempo tuve la oportunidad de llegar a Nueva York y coincidir con varios de los artistas que quedan vivos y otros que ya tienen una edad, pero todavía están ahí, activos también en la música. Sucede que me comentan, te hablo las dos partes, lo que pasó en Cuba Sí, y lo de Palmieri. Me comentan de que en cosas de política no se escuchaba a un lado y no se escuchaba a otro. Por lo tanto, pero en las emisoras de radio, en este caso de Nueva York, los que seguían la música latina, llegaban frecuencias de lo que era lo que pasaba en Cuba. Y en los años 60, el rey de la música de Cuba fue Pello. O sea, Pello fue el protagónico de esa época. ¿Me explico? Habían otros grandes, sin ofender a nadie, había otros grandes como Pacho Alonso, estaba Roberto Fá, o sea, eran también grandes de la música, pero el artista más popular de momento fue Pello, ese tiempo. Sucede que esa frecuencia o esta música llegaba por frecuencia a Nueva York, a las estaciones de radio, y se escuchaba que lo que ponían en Cuba siempre, en la vitrola, en la radio, en todos lados, era Pello, que era el artista que estaba de moda. Como te decía inicialmente, la orquesta de Pello con un formato extraño, con tantos tambores, tantas cosas, quien lo escucha en una radio, un tema, no se imagina el formato que lleva en Mozambique. Y sucede que en el caso de Palmieri, habían dos grandes percusionistas que fueron parte de su agrupación, que fue el maestro Manny Oquendo, que tocaba el timbal, y el maestro Tommy López, que tocaba las congas. Y ellos le proponen a Palmieri hacer este experimento con el Mozambique, pero al no conocer cómo se toca en Mozambique, ellos lo que hacen es una versión a su estilo, que muchos en Nueva York, hasta el momento que me conocen a mí, tenían eso como base rítmica de Mozambique. O sea, ellos veían los videos de ellos, pero para ellos que lo que se tocaba era lo que grabaron con Palmieri. Y entonces Palmieri, en sus ideas o en las cosas que interpreta musicalmente Mozambique, él lo define como mambo conga, que finalmente no tenía nada que ver, porque Mozambique no tiene nada que ver con el mambo es otro estilo, me explico, pero bueno, eso fue la interpretación que le dieron ellos, y así él le llamó al disco de Mozambique, me explico. Y entonces esa misma corriente musical, que es lo que te decía anteriormente, después llega a la orquesta de la típica 73, que era la orquesta que se desprende de Rey Barreto, ¿me entiendes? Que los protagonistas ahí eran, la percusión era Johnny Dandy Rodríguez y Oreste Vilató. Ellos también hacen un tema que fue popular por Pello en los años 60, que fue Oye, no volveré contigo.
pero ellos lo hacen un estilo más a la charanga, o sea, un estilo más al formato que tenían ellos. ¿Me explico? Después están las grabaciones que te decía anteriormente de que hizo Richie Cruz con Richie Ray, ¿no? Richie Ray con Bobby Cruz. Sí, El caso de el Gran Gol Puerto Rico, de Bobby Valentín, de unos cuantos artistas grandes que fuera. A ver, hay una cosa que no te he mencionado con esto. Cuando sube Mozambique, que esa es la importancia de Mozambique, o sea, una de las tantas. Cuando sube Mozambique, un año antes, o sea, estamos hablando de Mozambique del año 62, y coge fuerza en el 63. Pero ¿qué pasa? Que un año antes, en el 61, aparece en el mercado mundial un fenómeno que fue los Beatles. ¿Te das sí, cuenta? O sea, el mundo entero o sea, tuvo la presencia en su país de lo que fue esta historia o este fenómeno musical. Iniciado por los Beatles, por supuesto, el rock and roll venía desde mucho antes con Elvis Presley, pero hay una presencia muy fuerte con los Beatles y también con los Rolling Stones. Sucede que en Cuba llega este movimiento donde aparecen los llamados hippies, que eran los que usaban el pelo largo, eran como el estilo, o sea, les gustaba el rock y la guitarra y las cosas, ¿no? Y entonces, prácticamente la música cubana estaba en decadencia, ¿no? Y porque se había ido anteriormente, un año antes, se había ido Celia Cruz, se había ido la Sonora Matancera y algunos artistas que fueron icónicos en los años 50 en Cuba. Entonces, había muchas grandes orquestas en Cuba, porque, a ver, en Cuba teníamos la orquesta de la Orquesta Aragón, Enrique Enrico Muchachachá estaba en Cuba, estaba Neno González, había mucho, estaba el Chapotín, pero bueno, en ese momento estaba en decadencia, porque lo que predominaba era la música foránea, extranjera, en que se caso los Beatles. Y surge Pello con este movimiento, con este ritmo, y hace, por llamarlo de una forma, hace salvedad a la música cubana, donde logra que la juventud, que estaba quizás más influenciada de la música de los Beatles, pues se identificara por la música cubana. Por ejemplo, en Nueva York, aparte de los Beatles, surge la variante esta, o el género que le llaman Bugalú. Y eso afectó a muchos artistas, porque recordar que antes de eso, años 40 o 50, estaba el fenómeno del mambo, con la presencia de Tito Rodríguez, de Machito, de Tito Puente y demás. Llega esta época y eso también se detiene, porque lo que está en el momento es los Beatles. ¿Entiendes? Rodríguez, toda esa gente más Bugalú. Hasta que aparece en los años 70 ya la Fania. ¿Me explico? Pero ¿qué sucede? Que Pello logró hacer resistencia en Cuba ante eso, y eso fue lo que le llevó a él al boom, porque logró en menos de un año que la juventud se inspirara o se motivara en su música. ¿Me entiendes? O sea, porque ya hablamos en Mozambique crea un ritmo, crea un baile y crea una moda. O sea, las mujeres empiezan a usar unos peinados que eran como unos bucles. ¿Me entiendes? sí, Esos bucles que lo vemos en las películas esas de ese tiempo, y eso sube con el tema María Caracoles. O sea, el caracol. ¿Me explico? sí, Y entonces las muchachas que bailaban con Pello, cada vez que salían en televisión salían con una forma una forma de vestir, ¿no? O sea, cambiaban su vestuario y todo el mundo se sentaba en la televisión para ver cómo se vestían le llamaban las afrocanas, y eso creó una moda. Pero aparte de eso, hablamos que el tambor que se tocaba en los barrios, en la calle, siempre la gente andaba un poquito medio que no tenían una imagen como tal. Pero hace que ya los músicos de él aparezcan en traje y corbata y una pachanguita, que era un gorrito, que era como parecido a lo que usaba, por ejemplo, Chapotín el de la trompeta, los cañeros y demás, pero el de Pello era de tela, o sea, los músicos, y el de él era de piel de conejo. Era un gorrito que lo pueden ver en los videos, pero era hecho de piel de conejo. Y se vestía él de ropa blanca. El color blanco no era un color que los artistas en esa época, nadie usaba eso. Todo el mundo era ropa negra, cosas oscuras, que quizás era la moda del vestir, o más seriamente, ¿no? Ya País aparece con lo que es el gris 100, color blanco, y con ese gorro, eso fue un impacto, fue una moda, fue, como le dicen en Cuba a la gente, fue Michael Jackson de su época.
¿Me Wow. explico? Sí, sí, mira, yo verificando por ahí, ¿verdad? Por aquí leí una notita que decía, el ritmo creado por el Afrocan se propagó como un auténtico virus musical, gozable, mutante, imitable y polémico. Explícame eso de polémico, aunque ya empezaste a hablar Mira, con lo que eh, con lo que acabas de decir. Apello le tocó una etapa muy difícil en cuestiones de varios tipos. Por ejemplo, mira, me imagino que en Puerto Rico también en ese tiempo parecía lo mismo, porque una de las Sí, figuras icónicas de Puerto Rico en ese tiempo era Ismael Rivera, sí. con este Cortijo y su combo. Pero ¿qué sucede? Que Pello era de color negro, o sea, era moreno, ¿verdad? Ujú. Y en ese tiempo había un poco todavía de racismo en Sí, cuestiones de la sociedad. Sucede a ver, en Cuba, años 50, años 40, habían lugares, centros recreativos, que eran solo de blancos. Ahí no podían estar los negros. Y habían otros lugares que eran más públicos, que eran para los negros. Y también las playas y muchas cosas. Sucede de que Pello, desde el punto de vista cultural o artístico, pone a una rubia. Él pone cinco razas o colores o test de piel en su ritmo, que fue en las mujeres puso una rubia, puso una trigueña, puso una china, una jabá y una negra. O sea, las cinco razas. ok, Sucede que él pone a esa rubia a bailar con él, que era negro, para buscar ese mestizaje o ese enlace interracial. Me explico. Buscando que los mismos blancos, culturalmente, también se motivaran por su música. Lo otro es que el tambor en ese tiempo, como te hablé al principio, era el instrumento discriminado. Cuando tú escuchabas sí, unos nichos, unos negros tocando rumba, los blancos decían, ah, esta gente están ahí, seguro son borrachos, son no sé qué, porque no le daban quizás un prestigio, un respeto, un algo a lo que era la rumba. Hoy en día la rumba ya es patrimonio de la UNESCO y muchas sí, cosas, pero en aquel momento era difícil. Me explico, tú veías a un Nietzsche con un tambor y eso era un tipo de la calle, o sea, un delincuente, quién sabe. Y entonces Pello quiso romper con todos esos estereotipos. O sea, el negro, incluso te digo más, te hablé anteriormente de que el tumbador o el conguero en una orquesta era uno de los que menos cobraba, junto con el que tocaba el cuido y demás. Y entonces mi abuelo fue uno que luchó porque se le diera el mismo salario a un conguero, como también se le da a un pianista, como se le da también a uno que toca el violín. O sea, porque hay que... Entonces ahí es donde está la parte polémica, que muchos de las orquestas sinfónicas, de las orquestas no sé, de más estudios, gente que habían estudiado en conservatorio, en universidades de la música, decían cómo el negro este, o cómo ese moreno, ya hablo finamente porque mi abuelo, sí. es el que le gusta al pueblo y nosotros tocando Schubert, Mozart, Bach, no ganamos a nadie o no era la motivación de la gente. ¿Me explico? Porque la música, se sabe que la música clásica siempre ha tenido un público selecto, o sea, no es un público masivo. La música clásica en Europa puede ser que en aquella época fue algo mucho más fuerte. Pero en América la música clásica siempre ha sido para un público quizás culto, o quizás que le guste este tipo de estilo, como la ópera, como la zarzuela, como otros estilos. Pero la música popular siempre ha dado masas de personas. Ustedes allá en Puerto Rico hacen el Festival de la Salsa y se Sí, llena un coliseo que seguramente la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no llena ningún lugar así, únicamente un no, teatro. Me explico. El mismo Roberto Clemente, el teatro, el coliseo que usted tiene, que ha hecho ahí sí, concierto Santa Rosa, hace poco se hizo los 100 años de Willy Rosario. Me explico. sí, Lo llenaron con gente de pueblo, no la gente que van a ver la sinfónica. Entonces, todas esas cosas creó el aquel de que Pello fuera un artista polémico. Y lo otro es que, como se estila el racismo, a él lo llamaban piolo. ¿Qué cosa es el piolo? El negro que anda con una blanca. ah, ¿Me explico? A ver, estamos hablando de una época que había una mentalidad un poquito cerrada en muchos sí, aspectos. ¿Me entiendes? Entonces, él mismo fue, sin querer,
él logró con lo que hizo abrir paso o abrir las puertas a muchos artistas que vinieron después. Porque ya cuando, o sea, estamos hablando de una época que todavía no existía los Bambán, no existía Aquere, no existían muchos grupos que después fueron figuras. O sea, ya los Bambán y Aquere aparecen 10 años después de Pello. Quiere decir que Pello fue quien abrió las puertas para muchas cosas que pasaron después con la música cubana. Tan es así que muchos músicos hoy dicen, historiadores, estudiosos y demás, de que Mozambique prácticamente fue quizás la puerta, la motivación o muchas cosas que pasaron después con lo que es la timba cubana. Por ejemplo, la charanga habanera. La charanga habanera se hizo famosa porque aparte de su música, tenían una coreografía que bailaban los músicos en la parte de lo que es o sea, en un momento de su show. Eso lo hizo Pello anteriormente, porque Pello, te comenté de que él puso las 5 mujeres bailando con él, pero aparte de eso, había momentos en el espectáculo donde se quedaban una base de músicos tocando y habían 4, 5 o 6 músicos que iban para adelante a formar lo que era el espectáculo junto con las bailarinas. Y al mismo tiempo motivaban a la gente que estaban en la butaca del teatro y todo el mundo de pie. Porque, por ejemplo, mira, fue tan grande Mozambique que en el año 64 y medio a Cuba llega un señor que se llamaba Bruno Cocatriz. Bruno Cocatriz, que es su nombre, ya fallecido ya, era el dueño, era un pianista concertista, famoso en Europa, y era el dueño del Teatro Olimpia de París. A ese señor y a su hija le llegó en aquella época un Don Play, un disco de pasta de Mozambique. Y ese señor prácticamente un músico que era de concierto, o sea, un músico que era de música clásica, se enloqueció con este género y él fue a Cuba y él fue a ver a Pello. Pello tenía un espacio en una emisora que se llama Radio Por Eso. Él hacía una presentación en vivo todos los jueves o los miércoles. Ahí, y Bruno Cocatriz con su equipo de trabajo fueron a ver a Pello, que anteriormente le había mandado a Pello un telegrama, que había una persona interesada en él, en su música. Y en Mozambique llegó a Europa en el año 65 a presentarse en el Teatro Olimpia de París. Que me recuerdo que de años después, una vez estaba yo con mi abuelo, estábamos sentados en un lugar en Cuba y nos llega la noticia que Mozambique aparece, o Pello aparece en el libro Record Guinness como el artista que más ha movido el Teatro Olimpia de París. Wow. El Olimpia París actualmente, que todavía está vigente, yo estuve ahí hace 2 años y tuve esta experiencia. Es un teatro que en este momento se presentan bandas de rock y artistas de lo que es la canción y las cosas como Manuel Serrat, como no sé, tantos, que con un público quizás diferente. O sea, sentado en una butaca, tú vas a ver tu concierto, tú no sé qué, aplaudes. Pero ya Pello pone el Olimpia como si fuera Cuba. O sea, como Puerto Rico, todo el mundo de pie, aquello fue una locura. Y en una época ¿cómo tú haces a los franceses, en este caso, que bailen con el tambor? Sí, sí. Eso fue una locura. Y eso no solamente fue ahí, también eso llevó a toda Europa del Este, lo que es Polonia, Rusia, que se llamaba Unión Soviética, Alemania, Hungría, muchos países donde hasta un sacerdote bailó Mozambique, Wow. sacerdote de polaco. ¿Qué tiene que ver esa gente con el tambor? A Pedro lo invitan a inaugurar la fábrica, la Renault, allá eso no sé si es Alemania, no recuerdo dónde está esa fábrica. Fueron muchas cosas que pasaron con Mozambique. Y coincidentemente, el que le interesa esto que estamos hablando, puede buscar en YouTube. Y 11 años después que Pedro se presentó en el Olimpia, llegó Carlos Santana y tocó María Caracoles en el mismo teatro que hizo. Y el video está en eso. Y entonces, Pello llegó a Nueva York en el año 79 y se presentó en el Carnegie Hall, también, de Nueva York, junto con, o sea, invitado también estaba Mundo Santa María, Gustavo Mario, y otros artistas, creo que también estaba Tito Puente, y otros artistas. Lo que pasa es que todo esto, a ver, todo esto sucede en una época
que no hay redes sociales, no hay el internet, no hay muchas cosas que hoy un artista con un teléfono te transmite en Sí, vivo y ya a momento en el mundo entonces se sabe. Cuando aquello era que estuviera la televisión o hicieran como un documental o la foto y las cosas que era lo que queda. Se le llamaba kinescopio a estas imágenes que se usaban en aquella época, ¿no? Que filmaban sí. los canales televisivos. Pello, Pello en el año 82, luego que Santana hace este boom de, o sea, él llegó a tocar en 82, en 88 países, toda Europa, eh, este, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, en fin. Pero en el año en el 78 hace un concierto Santana en Japón y Santana le preguntan por qué en ese disco que lo había grabado un año antes, que se llama Festival, era de o sea, todo, su estilo era rock, un poco rock, ¿no? Y todo en inglés. Y él incluye en ese disco María Caracoles. Él dice que él no tenía la oportunidad de conocer a Pello en la entrevista, pero que a él le llevó el Don Play, le gustó la música de Pello y que sí, que él sabía que era un cubano famoso, que era en los años 60, no sé qué. Y los japoneses fueron a Cuba y le dijeron, maestro, queremos conocerlo usted y queremos que usted vaya a Japón. Y así llegó Pello en el 82 a Japón y fue también otra sensación, porque para esa gente lo que habían visto en video y en cosas, lo tuvieron en vivo ahí. Eso fue una locura. Y yo llegué ahora reciente, en el 2022, me invitan a mí a Japón a hacerle un tributo a homenaje a Pello. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque 40 años después, todavía Pello fue una motivación para muchos músicos japoneses. Estamos hablando de la Orquesta La Luz, la Orquesta del Sol, Tokyo Cuban Boy, la Orquesta Habana Club, muchas orquestas que se formaron. O sea, la Tokyo Cuban Boy era una orquesta más antigua porque vino en los años 60. Ellos tocaban música chachachá, tocaban, era un estilo parecido a la Orquesta América, la Orquesta Aragón, una charanga. Pero que sucede que esa gente coinciden con Pello en los años 80 en Japón y entonces también quisieron tocar Mozambique. Y eso todavía, hoy en día, 40 años después, porque él estuvo varias veces allá, dio clases magistrales, hizo muchas cosas. Todavía se habla de Pello y me invitan a mí a hacerle un homenaje a Pello en un festival que se llama Cuba-Japón Festival. Y entonces yo conocí a muchos de ellos porque ellos iban mucho a Cuba y por ejemplo en el año 88 se hicieron los 25, 26 años de Mozambique, donde fueron estos muchachos de la Orquesta La Luz que estaban jovencitos cuando aquello y algunos otros músicos japoneses. Mi abuelo los montó en una carroza en los carnavales allá. Porque también, mira, Pello fue un artista que no solamente fue creador de un ritmo, también Pello ayudó a mucha gente en muchos lugares desinteresadamente. En el caso de los japoneses, ellos eran fanáticos del carnaval cubano. Y entonces cuando ellos llegaban a Cuba, mi abuelo le daba una atención por encima. Y entonces ellos a veces montados con Pello en una carroza, en un desfile de esto, y mi abuelo le llevaba a Tropicana, y todo el mundo, ahí está Pello y ahí están sus japoneses, aquello era una locura. Y entonces ellos se sienten muy agradecidos de hecho, yo me recuerdo como si fuera hoy, mi abuelo muere en el año 2000, y como unos 10 12 días después de su fallecimiento llegan a Cuba unos cuantos japoneses, eran como, no sé, eran un grupito, como de más de 10 personas y quisieron ir hasta su tumba de él y llevarle una como especie de una placa de reconocimiento que decía para el maestro ícono de la percusión Pedro Afgan de todos sus discípulos japoneses. Porque él dio muchas clases allá, motivó a mucha gente, le dio muchas ideas, porque mi abuelo también fue director artístico. Y aparte de su Mozambique, también te montaba un espectáculo. De hecho, en Cuba, él dirigió varias producciones de cabaret, que era en la época se usaba, que era el cabaret parisien, que se encuentra en el Hotel Nacional de Cuba. Sí. La Cecilia, otro centro recreativo que tiene restaurante, tiene show este, el complejo 1830 que él tenía ahí, o sea, porque también le dio vida a muchos artistas, por ejemplo, no solamente las orquestas, él también imponía dirigiendo lugar de esto, te ponía en un restaurante a un trío, un solista con un pianista en un lugar,
Aquí te ponía una orquesta bailable, que estaba, por ejemplo, la orquesta, la ritmo oriental, la monumental, la, Isa Delgado cuando comienza también le dieron, me acuerdo, tuvo un espacio en el Salón Roger Capri que se llamaba Pedro y sus invitados, y Isa prácticamente debutó ahí con su orquesta, igual que Pablo Fejé. En fin, fue un artista y fue una motivación y un apoyo para muchos que hoy recibieron sus consejos, muchos que hoy él le abrió las puertas para su comienzo, su empiece en esto de la música. Y, en fin, a veces cuando uno habla de la familia, a veces uno dice, bueno, la gente puede decir, sí, habla así porque es el abuelo. No, habla así porque muchas cosas me tocó vivirlas. Y aparte que nací en ese ambiente. O sea, yo, desde que abrí los ojos, o desde que tuve, o sea, uso de razón, lo que escuché y todo lo que me nutrí fue en Mozambique. Ese fue No, mira, esa es mi pasión, ese es mi todo. me hacen una pregunta por uno de los canales de WhatsApp Sí, que me estuvo curiosa y me preguntan cómo tú puedes explicar o qué explicación tiene que en Japón este tipo de ritmo tenga tantos fanáticos, ¿verdad? Tanta gente que lo atrae, ¿verdad? chicos, mira, los japoneses, para mí, mi respeto para ellos. Sí, Ellos son, para mí, son los reyes de la disciplina. Cuando se habla de disciplina, se habla de todos los sentidos, se habla de sí, disciplina desde el punto de vista personal o social, ante la sociedad, ante los lugares, porque ahí en los metros no se habla. Esa gente yo nunca vi un japonés alterado, ni gritando, no sé, es una educación increíble. Pero aparte de eso, tienen disciplina por lo que es lo que ellos quieren estudiar, aprender o dedicarse después. ok, En el caso de la música, vaya, ahí está el caso de la pelota, en el de béisbol. Esa gente sí, son de los grandes porque esa gente estudia los movimientos. No sé, ahora mismo Roberto Clemente, lo que hacía Clemente, muchos hoy lo hacen porque lo estudiaron, los videos y las cosas. Y como maestro Clemente, muchos íconos de béisbol en República Dominicana, en Cuba y demás. En caso de la música, ellos se interesan, porque anteriormente a Pello, ahí había estado en los años 70 los grupos de Puerto Rico, el Gran Combo Puerto sí, Rico, había estado, no sé, Papoluca con la Ponceña, habían estado los grupos, y ellos tenían esa referencia. Pero antes que eso, en los años 50, había estado Fajardo y su maravilla, la Orquesta Aragón, cuando estaba el maestro difunto Rafael Lai y Richard Ewe, en fin, ellos siempre tuvieron una motivación por el Mozambique, pero no sabían cómo, quién era Pello, las cosas, porque habían visto videos y demás. Cuando ya Santana fue la motivación para eso. Pero al mismo tiempo, el tambor es tan increíble sí, que, como digo yo siempre, quizás lo han dicho otros, pero bueno, yo tengo mi forma de interpretarlo. El tambor une sociedades, naciones, razas, porque tanto Japón como en el nórdico de los países europeos, Finlandia, Noruega, que son países que no tienen nada que ver con la percusión latina, me explico, y se han interesado, y esta gente de Japón son unos fanáticos de la percusión cubana, de la rumba. En estos momentos en Japón hay muchos cubanos viviendo ahí. O sea, no te voy a decir una comunidad muy grande, pero sí hay unos cuantos cubanos que se sí, dedican actualmente al mundo del arte. O sea, muchos ahí tienen academia de lo que es los bailes cubanos, y también hay otros que dan clases de música, hay otros que se integran a músicos japoneses y han formado sus grupos, y ese motivado que tú te encuentras, no uno, varios japoneses que te bailan una rumba, como si fuera un negro cubano. ¿Me entiendes? Es increíble eso. Es una cosa lógico. A ver, desde el punto de vista, nosotros en el Caribe tenemos lo que le llamamos el swing, el sabor, no sé, el sentimiento ese. Porque, por ejemplo, cuando tú ves una puertorriqueña bailando bomba, ¿no? Bomba o plena, sí, es una cosa increíble. O sea, hay que tener la sangre de Puerto Rico para bailar eso. Pero bueno, ujú, te puedes encontrar a una europea
que se ponga a aprender con una puertorriqueña que le dé sus clases o sus movimientos de los básicos y al tiempo lo puede hacer. Y Sí, así ha pasado con el caso de los japoneses que se han interesado. Hay muchos japoneses que han estado en Cuba también dando clases en el Conjunto Folclórico Nacional de cosas de bailes de oricha, de la vacuada, de esto, lo otro, y hoy lo bailan, hoy lo tocan, y aquello es increíble porque a mí me acompañaron todos músicos japoneses. Nada más que habían tres cubanos, uno en las congas y dos haciéndome coro. ¿Me entiendes? Que eran grandes músicos, pero el resto, piano, o sea, el formato que uso actualmente lleva dos congueros y un timbal. A veces pongo batería. Quiere decir que había un tumbador japonés y un timbadero japonés. El otro era cubano. Y la base de la orquesta, piano, bajo, la trompeta, trombones, todo eso fue japonés. Y yo mismo como que me sorprendí porque uno siempre tiene la duda, ¿no? Una cosa es que te digan, no, sí, ellos pueden hacerlo, otra cosa es que tú lo veas tocando en Mozambique. Porque yo soy uno que soy muy exigente, como también lo fue mi abuelo, en el tema clave. La clave es el patrón de la música, en este caso cubana. ¿Me explico? Cuando tú vas a tocar la rumba, si el que va a tocar el quinto, o sea, la música no es ¿cómo decirte? No es que si hobby o placer o no, no. Si tú no estás preparado, no puedes enfrentarte a una cosa. Cuando yo fui a Japón, que yo dirigí musicalmente todo ahí, o sea, desde los arreglos, los ensayos, todo lo que se hizo musicalmente, porque yo estaba, bueno, yo llevo 30 años en la música y ujú, estaba preparado para hacerlo, como también lo puedo hacer en Puerto Rico y en otros lugares. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? De que a veces hay gente que se quieren, por placer o motivación o deseo, quieren tocar el quinto, por ejemplo, en una rumba, y eso es un problema, porque los rumberos exigentes te dicen, brother, si tú no sabes tocar el quinto, no lo toques. Es como si ahora está cantando, por ejemplo, Gilberto Santa Rosa, uno hoy en día de los referentes a sí, estudiar en cuestiones de la improvisación. Gilberto hoy por hoy es uno de los grandes en el tema de improvisar. Como ustedes le llaman soneo. Toneo, sí, Hay muchos cantantes que usted los conoce que son, quizás la voz el timbre es más alto que Gilberto, o quizás son hasta más populares que Gilberto, quién sabe. Pero cuando se pone Gilberto a cantar ahí, son pocos los que puedan pararse al lado de él a improvisar. Porque hay muchos que son cantantes de estudio o de cantar una canción. Ya improvisar es otro don que le da Dios a un artista en este caso. Y en el tema de la rumba o en el tema de improvisar en un instrumento, no todo el mundo tiene ese don. Entonces, si tú no lo tienes, no puedes hacerlo. A no ser que tú lo estudies y lo vayas desarrollando. También es otra de las vías. Hay músicos que quizás no nacieron con esa gracia, pero la estudian y los japoneses son uno de ellos. Yo me he encontrado japoneses agarran un piano y te meten un solo piano, estilo Lili Martínez o Rubén González. O sea, estamos hablando de son, ¿no? De son. sí, Y sí. también los hay asiste también. O sea, todo está en un artista, el interés, el deseo, la motivación que tú tengas hacia algo y que tú lo quieras estudiar, que te quieras preparar y que lo asuma con seriedad, con interés, o sea, desde el punto de vista profesional, no como hobby. Y ellos son uno de los reyes en eso, en cuestiones de esa disciplina. Wow, interesante. Mira, apellido, si uno googlea Pello el Afrogan, o sea, aparecen en los videos de YouTube, aparece información en distintas páginas, pero de tu parte, ¿tú no tienes ningún escrito oficial o has pensado en algún momento sentarte a escribir la biografía de Pello? Bueno, mira, yo llevo muchos años ya ideando hacer o un documental o una Oh, película ok, basada en la historia de Pello, ¿no? Hasta ahora no he podido o no he dado con quizás un documentalista o una compañía que, que yo le presente el proyecto y que se motive por esto. ok. Yo creo que esto, ahora se me olvida el nombre de un señor que
Pues un amigo mío que vive en Nueva York, cubano, una vez me compartió un documental de un señor que se me olvida el nombre ahora, es americano él, un prieto él que fue productor ya murió hace como unos 3 años, fue productor de Michael Jackson, de varias figuras, ¿no? O sea, Sí, no te hablo de Quincy Young, que murió hace poco, era productor musical, pero que te hablo de un señor que era, como decir, un productor de escena, un empresario, desde el punto de vista de saber vender un show. ok, Y un muchacho amigo mío que vive, bueno, ya un hombre ya mayor, me dice, ve esto en Netflix y vas a ver la historia de todo reflejada en ese hombre. Hoy en día está esa plataforma de Netflix y de Amazon, de Viz, de muchos, que se le puede eh, llevar la propuesta, ¿no? Pero bueno, sería buscar la vía de alguien que sí, le pueda interesar esto, porque esto tiene mucho de qué contar. Yo siempre he dicho que Mozambique es un producto que en la actualidad no está, como decimos popularmente, no está viciado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el maestro Juan de Marco se le ocurrió en el año 99 el proyecto este de lo que se llamó Buenavista Social Club. Y entonces, cuando se pensaba que ya el son, el chachachá, el boleto, esas cosas estaban prácticamente en el olvido, Juan de Marco sí, lo saca de nuevo a flote. Y hoy en día, ya la mayoría de todos esos íconos que participaron en este proyecto han fallecido, con País Segundo, Ray Ferrer, Rubén González. Nada más que queda Omara, y ya Omara ya está mayor, casi no va a hacer más, no piensa hacer más eventos. Y queda por un lado el de Ochoa, que era más joven. Pero te digo esto porque ese proyecto, que también grabó Mozambique, porque también en el disco de Azucena Molestar, cantando Ibrahim Ferrer, tocando Bangalas tumbadoras, hicieron una versión de María Caracol. Pero bueno, como tal, ellos se enfocaron más en otro estilo, que es el son montuno, el changüí, el chachachá y esos géneros. Pero Mozambique como tal no ha sido explotado comercialmente en esta nueva etapa de la nueva ok, tecnología actual. Y sería un producto muy interesante, muy y novel para la juventud, para los seguidores actuales. Porque a mí mi intención con todo esto, o mi trabajo es no solamente yo presentarme en vivo o yo dar clases, sino también que mañana, cuando no estemos en este mundo, la nueva generación siga el legado de lo que inició o creó Pello. ¿Me entiendes? Que en las escuelas de arte, en eso se tenga en cuenta Mozambique dentro de los géneros populares de latino, como de la vida. Hay una bomba, la samba de Brasil, como otros, y siga esa corriente, esa modalidad y ese género. wow, wow, súper interesante. Mira, no quiero que se me olvide un saludo a José Ángel Latorre, que fue la persona. Wow, sí señor, él debe estar viendo el programa de que empezó, porque hace unos días él estaba confundido con el día. Le dije, no, es el día 10 y hablamos. Un Sí, sí, saludo, un saludo muy especial para mi hermano, porque aunque no nos conozcamos personalmente, es más motivado con su atención, su amistad, su todo. Y es el señor José Ángel Torre, que fue quien contactó con usted para que yo estuviera hoy invitado a su programa. sí, sí, no, Eh, José Ángel es compañero aquí del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de hecho lo he tenido en el programa porque él trabaja los güiros, él da clases. Y es una persona que conoce mucho de música y de la historia de la música. Déjame Sí, decirte algo con relación a José Ángel. sí, Para mí el trabajo que está haciendo José Ángel, en este caso con el tema del instrumento del güiro, y eso lo he dicho a él personalmente, o sea, pues, cuando hemos hablado por teléfono, tiene un sí, valor incalculable. A ver, el instrumento, el güiro, que nace en Cuba, es un instrumento que, como te decía anteriormente, con todo lo que te hablé, la percusión, el tambor y demás, el güiro también fue un instrumento discriminado. sí, No sé, hay como una especie de una comedia que siempre la gente menciona, bueno, de hace años, que es que cuando quieren un contrato, hacerle a un grupo musical, pero el empresario le dice, sí, queremos el grupo, pero tiene muchos músicos, o sea, no me es rentable musicalmente. Vamos a ver
eliminamos o sea, sacamos de contrato a algo que, o sea, algunos músicos o instrumentos que no sean tan importantes. Y entonces el director dice, bueno, sácame vamos a quitar un metal, una trompeta. Nos quedan tres metales. Y él dice, no, la trompeta, dice el empresario, no, la trompeta es importante, esa no. Bueno, vamos a quitarle el del bongo. No, el del bongo no. Dice el señor al director, no, vamos a quitar el guiro. Dice, no, el guiro no, el guiro soy yo, toco yo. O sea, ¿qué significa? Porque era el líder de la orquesta y querían quitarlo a él. Entonces, ¿qué Sí, sucede con esto? Que el guiro prácticamente hoy en día muchos en agrupaciones lo toca el cantante o lo toca pues, quizá alguien que hasta los utileros lo tocan el güiro. Pero en el güiro en la antigüedad, en los 40, 50, fue un instrumento muy importante en cuestiones de orquestas como charangas, en las cuestiones de orquestas soneras, como de los conjuntos, y en las típicas. Tiene un movimiento que surge como tal de chachachá, pero anteriormente a chachachá el güiro se toca de la época del danzón con el cinquillo cubano, ¿entiendes? Que también es un movimiento que también se toca en el timbal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el instrumento de cuiro, que es muy importante y muy valioso, que muchos lo han echado a un lado, el señor José Ángel Latorre lo ha resurgido, le ha dado un valor incalculable, incluso ha creado una modalidad o una novedad dentro del instrumento que es instrumento eléctrico. sí, Yo todavía no he visto eso. Y en Cuba no creo que conozcan eso, porque o sea, se han inventado muchas cosas, pero el cuiro eléctrico hasta hoy nadie se le ha corrido. Y eso ha creado, aparte que también estoy viendo que él desarrolla una serie de conferencias, una serie sí, de coloquios o seminarios con relación a ese instrumento, donde hace también presencia de cómo se toca y menciona a todos los que aportaron, como en Cuba el gran Gustavo Tamayo, Enrique Lazaga, Feble, Rolando Valdés, que era el que dirigía la Orquesta Sensación, una orquesta que también tuvo una época increíble en los años 50 en Cuba. sí, Y en fin, y en Puerto Rico y en Estados Unidos, en Nueva York también habían otros grandes, que ahora de momento no recuerdo los nombres, pero también hubieron músicos que aportaron a este instrumento. Y en la labor de José Ángel con ese instrumento actualmente, aparte que también ha creado nuevos tamaños, no sé, un trabajo que para mí, mi respeto. sí, súper, súper. Nada, Pellito, vamos a ir cerrando. Te voy a dar unos minutos para que des tus comentarios finales. Este, pero antes de eso, quiero agradecer al público que siempre está allí presente. Hubo varios comentarios. Bueno, las preguntas que te hice vinieron desde las redes sociales. Y hubo comentarios como felicitándonos por el tema, que qué bueno escucharlo, eh, la importancia de no perder el conocimiento de estos ritmos. Y de hecho, ahorita cuando se acabe el programa voy a estar compartiendo los enlaces que me enviaste para que el que tenga dudas de lo que estamos hablando lo pueda ver Así por es, medio ¿no? de... Y ojalá por medio y a través de este programa y de usted, doctor Pablo Crespo, Sí, pues existe la posibilidad, porque uno de mis sueños sí. es llegar a Puerto Rico y presentar en vivo un espectáculo de Mozambique, pero con músicos locales, o sea, con músicos, o sea, reunir una selección de grandes músicos, Ujú. no solamente la percusión, también en la armonía, los metales, porque sería un formato de 12 integrantes, con 14 más o menos, y también boricuas, mujeres bailarinas, que también puedan bailar conmigo el Mozambique. Eso sería algo sin precedente, porque mi abuelo estuvo, como te decía, en 88 países, pero no tuvo la oportunidad de ir a Puerto Rico. Y aunque muchos músicos se motivaron en su música y tocaron su música allá. Para mí sería algo muy grande que se hiciera la posibilidad de llevar el Mozambique de corte de un espectáculo, de un concierto o dos conciertos en vivo para el público puertorriqueño y también presentar desde el punto de vista docente en alguna que otra universidad o conservatorio de música cómo se toca este ritmo Sí. y cómo se baila.
Y por supuesto, con una conferencia, porque yo en las conferencias lo que hago es que aparte que hablo de todo lo que te hablé inicialmente de Mozambique, del tambor, de todos los grandes pioneros y que aportaron al tambor, también yo pongo videos y pongo imágenes, fotos, para que la gente tenga un nivel, o sea, los estudiantes en este caso, o hasta Sí, los maestros, tengan un nivel de visual, audiovisual de quiénes fueron, qué hicieron y cómo tocaban esto, de la época de Chano Pozo, porque Chano Pozo fue el primero que dio pie a lo que pasa hoy. ¿Entiendes? Porque te hablé de Santa María, del otro, pero el primero fue Chano Pozo, que fue el pionero hace, o sea, se entiende que fue el que introduce la tumbadora llamada Koi Conga en lo que es el formato de jazz, o sea, jazz band, ¿me sí. entiendes? Con Dizzy Gillespie. Esos son años 40. De aquella época a la fecha, el tambor ha tenido una evolución increíble. Y hoy hay genios, como el caso del maestro Giovanni Hidalgo, que para mí es uno de los grandes de todos los tiempos, ¿entiendes? Por todas las cosas y todos los aportes que él mismo ha puesto al tambor. Su papá, difunto Mañengo, que también tuvo su historia, su legado que dejó también en el tambor. Y entonces para mí compartir y llevar todo este historial, todo este trabajo que inició y creó mi abuelo a Puerto Rico, para mí sería una tremendísima satisfacción y un gran honor que se dé esta oportunidad. Así que ojalá se dé pronto o sea, en el 2025 hagan sorpresa y podamos llevar este espectáculo ya. Y antes de despedirme, quisiera, ya que estamos cerrando el año, desearles a todos los seguidores y a todas las personas que vean este programa, desearles una feliz Navidad, una fiesta de fin de año por encima, entre familia, amistad y seres queridos, y desearle un próspero 2025 con salud, bendiciones y éxitos en cualquier esfera que se desenvuelvan. Gracias, gracias, Pellito, y gracias a nuestro público. Nada, nos mantendremos en contacto. Te deseo todo el éxito y yo espero que se dé eso, ese sueño y que algún día te tengamos aquí en tu función artística. Verdaderamente sería una bonita experiencia y una Sí, satisfacción para mí, ¿verdad? Porque, mira, siempre se ha dicho históricamente de que Cuba y Puerto Rico es un pájaro a dos alas. sí, Después de la etapa aquella de la gente de la Fania que fueron a Cuba, que te mencioné que yo conocí personalmente, yo tengo fotos con Peter Condell, yo conocí a Roberto Roena, a Maldonado, tengo fotos con Jerry Masucci, o sea, no ahora, años 90 que yo iba mucho a Cuba. Pero ¿qué sucede? Que de alguna forma u otra, este trabajo no ha llegado o no se ha tocado como era originalmente en Puerto Rico y poder tener esta experiencia de compartir con todos los pioneros o todos los referentes o todas las... Mira, hay dos artistas que para mí, o sea, hay tres artistas que para mí sería una oportunidad compartirlo y conocerlo personalmente que no los conozco. Y uno es el maestro Willy Rosario. ah, Para mí sería una motivación poderlo conocer y compartir con él. Otro es Rafael Itiel, de Gran Combo. Y el tercero es Andy Montañez. O sea, hay muchos, está Papoluca, hay otros que quedan todavía, están vivos, pero esos tres para mí han sido tres de los grandes referentes que aún viven, están con vida y ojalá lo tengamos, sobre todo el maestro que es mayor, que es Willy, lo tengamos por un tiempo más y podamos, porque él mismo que ha sido uno de los motivadores a lo que es el timbal, tener en una conferencia, en una clase, tener al maestro conmigo en una clase de Mozambique sería algo genial y compartir con él unos golpes en las tumbadoras y él en el timbal, yo en las tumbadoras, eso también sería algo muy, 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 muy bonito. Sí, como que no, porque son artistas bueno, me imagino que ustedes deben sentirse orgullosos, porque el caso de Rosario, si vamos a hacer una retrospectiva, no ha asistido un músico en ninguna parte del mundo que haya llegado a 100 años y que todavía siga tocando. Eso no existe. no, eso es Nunca cierto. existió. Eso en ninguna época, porque desgraciadamente muchos grandes murieron muy temprano. ¿Me entiendes? Algunos llegó a 80 años o a 90, pero ya no tocaban.
porque si la salud o por razones X no estaban activos. Y el caso de Rosario es una cosa totalmente fuera de lugar. Uno Wow, solo. wow. Mi Pues respeto nada, al maestro. Bellito, mucho éxito y gracias a nuestro público por estar allí siempre presente. Vale, Buenas, hermano, muchas gracias por la oportunidad y bendiciones para todos. amén. Gracias.